Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya lo saben, cada jueves, 22 horas, nos encontramos por aquí. También a través del canal de YouTube del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ustedes nos pueden ver e ir repasando cada una de estas cuestiones. Pero para meternos en programa, hoy tenemos temas importantes para dialogar, ¿no? Que me parece que están enfocados sobre la cuestión puntual, pero que nos lleva a una profundidad distinta. Pero para meternos en programa, conozcamos nuestros auspiciantes y comencemos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Personal. Muchas veces pasa, decía recién, antes de presentarnos a los auspiciantes, ¿no?, que hay temas generales o temas profundos en realidad que se atienden desde la urgencia. Lo hemos hablado en algunas que otras oportunidades, ¿no?, con respecto a que cuando uno le pregunta a algún concejal, a algún diputado, además estamos atacando la urgencia. Incluso muchas veces en gestión, ¿no? Se van apagando los incendios que aparecen permanentemente, y no hablo de nada literal, por supuesto, ¿no?, de las cuestiones que van surgiendo en la inmediatez y tratar de solucionarlo como para aplacar un poco las cuestiones. Pero cuando eso ocurre, cuando no hay una resolución de fondo, cuando no encontramos la raíz quizás de esos callos que van saliendo en los pies mientras caminamos aquí en la Argentina y particularmente en Mar del Plata, la situación sigue agravándose y sigue generándose y vuelve a aparecer, por supuesto, esta cuestión, ¿no? Pidiendo disculpas por la metáfora, sí quiero plantear algunas cuestiones de cuando el humo está en foco, ¿no? Como decía aquella vieja canción o composición musical. ¿Por qué? Porque pareciera como que nos quedamos con lo que aparece primero, pero el foco está en otro lado. El foco está en realidad detrás de eso que parece obvio, ¿no? Aquella definición de obviedad. Lo obvio es lo que está delante nuestro, no quiere decir que sea la verdad. Se quiere decir que es lo primero que vemos, lo que está delante de nuestra propia vista. Y en esa falta de claridad con respecto al fondo, empezamos a seguir discutiendo cuestiones puntuales y vamos, como por ejemplo, con discusiones de si hace falta los mototaxis, ¿no? En una ciudad que no tiene ordenado el tránsito, en una ciudad donde veía el otro día un informe que publicaba Portal Universidad muy interesante, donde hay casi más autos que personas. Está bien, no todos están en circulación, ¿no? Pero ¿dónde están esos vehículos? Donde el tránsito ya se ve cada vez más complicado y donde falta justamente hay una cuestión con respecto al transporte público, no solamente con el tema colectivo, sino también con el tema taxis, que es lo público, aunque también con el sector privado, como por ejemplo los remises y Uber. Pero digo, pareciera que la discusión va por ese lado, que hay que darla probablemente también. Ahora, los focos de la cuestión están claramente en otras circunstancias y están claramente cada vez más alejados de lo que son las discusiones. Pocas veces he visto, en estos 20 y pico de años que llevo trabajando en estas cuestiones, tanta distancia o tanta imposición con respecto a qué temática dialogar y a cuáles no. Pocas veces he visto que se comunicara de una forma tan cerrada, si se quiere, ¿no? Vamos a hablar de lo que queremos hablar y nada más, ¿no?, con respecto a esto. Pero hay otras cuestiones que sí siguen apareciendo, porque están de fondo, y que no aparecen por allí, digamos, y que de pronto hay que atenderlas sí o sí porque se metió dentro de la agenda de lo público. Y esta semana hay un caso muy claro. Un caso que conozco también porque hace allá por 2015 aproximadamente pasó exactamente lo mismo. En el mismo lugar y todo, que es la toma de terrenos. Y acá pareciera como que la postura es la política puntualmente, ¿no? Digo, la postura discursiva política. Es decir, ¿de qué lado estoy yo con respecto a esto en lugar de ver qué hacemos con esa circunstancia? Entonces aparece un montonero diciendo que son delincuentes. Y aparece la justicia diciendo, yo no tengo las pruebas suficientes como para poder ordenar un desalojo. Que es distinto a decir que está bien que tomen terrenos. Y aparece la política respondiéndole que es una locura. Y en el medio aparece muchas personas con necesidades y aparece también quienes utilizan esa necesidad. Si es que no todo el mundo está utilizando esa necesidad también como para ver cómo encarar la temática. Ahora, lo que queda claro de esta toma de terreno allá en el barrio Las Heras, que ha ocurrido esta semana, es que hay una problemática severa. Y como el humo está en foco, la discusión es ver si son buenos o malos por tomar un terreno y no ver la necesidad habitacional, y no ver la creciente demanda social que aparece por allí, y no ver, miren, el otro día estaba con mi hija más grande, 13 años, ¿no?, segundo año de secundaria, y estaban viendo derechos económicos y derechos sociales justamente, ¿no?, como primera aproximación con respecto a la cuestión de ciudadanía, ¿no?
Y ya desde la... ¿Cómo le explico? Cuando estaba estudiando, yo ya estaba ayudando, estábamos dialogando sobre la temática para ver cómo iba la cuestión. Y cuando ella me planteaba las necesidades básicas que deberían estar por derecho cubiertas, me miraba y yo decía, mejor estudiarlo de memoria, porque la verdad que tratar de explicarte esto en nuestra sociedad, la verdad que es bastante complejo porque no se está cumpliendo ninguno. Y además tenemos la obligación de controlar que eso se cumpla. Los derechos básicos, como por ejemplo educación, como por ejemplo salud y como por ejemplo vivienda y un trabajo. Digamos, dentro de ese marco básico, elemental, que se estudia en el secundario, se estudia en la educación básica, no estamos cumpliendo con casi nada. Y eso es lo que no se está viendo. Ahora, el derecho a la propiedad privada también está, por supuesto, y el derecho, entonces cuando los derechos empiezan a aparecer, cuando esta cuestión de confrontación de derechos y depende cuál es nuestra postura ideológica, política, ¿qué nos junta más votos? Digamos, si quieren ahora vamos por ese lado, planteamos las cuestiones, nos estamos equivocando. Y seguimos con el humo en el foco, en lugar del foco real y el de fondo que está apareciendo. Una sociedad que está con una complejidad y una crisis asombrosa. Y uno escucha que viene el gobernador hablando de discursos, ¿no? Y hablando de política. Por un lado lo de Montenegro decíamos recién, pero viene el gobernador y dice que estamos orgullosos de traer los estudiantes a Mar del Plata y le hemos traído a Mar del Plata los viajes de egresados. Y eso evidentemente no es comprender la idiosincrasia de los marplatenses. Si pretende ganar un gobierno con eso, Kicillof se está equivocando, lo está asesorando mal. No porque esté mal, en cuanto a la medida, acompaño, lo mismo que los Juegos Evita, lo mismo que los Juegos Bonaerenses, me parece que son medidas progresistas reales con respecto a estas cuestiones. Ahora, con respecto al votante marplatense, en lo político, en lo netamente político, se está equivocando con respecto a lo que está diciendo. Y en estas discusiones estamos. En una discusión que se piensa más en el 2023 que en el foco mismo de la problemática. Hoy leí un informe que creo que salía en 023, este jueves por la mañana, que son 13.000, casi 14.000 personas en Mar del Plata que viven en barrios populares, porque es muy lindo los eufemismos que utilizamos para hablar de barrios populares, ¿no? Cuando hablamos de asentamientos precarios, de viviendas precarias, de hacinamiento, de situaciones sin condiciones básicas completas o satisfechas, ¿no? Todo lo que ocurre con muchísimas personas. En Mar del Plata, 73 de estos barrios populares que aparecen por allí, 73. Y la gran mayoría está en el casco urbano de Mar del Plata. En todo General Pueyrredón, 73, la mayoría, creo que son 70, están dentro del casco urbano de Mar del Plata. Estamos hablando de cientos y miles de personas que están viviendo una situación netamente... Y ese es el foco. Y esa es la cuestión a resolver. Y fíjense que esto pasaba en 2015, por eso tomé la referencia, la autorreferencia de cuando fui a cubrir este mismo hecho, ocurrido hace 7 años atrás. ¿Por qué? Porque en 2015 terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y en el medio pasó el de Macri. Y ahora está el de Alberto. Y la situación sigue siendo la misma. Y el foco de la cuestión, el fondo, la raíz de todo esto sigue siendo la misma. Entonces, más allá de los discursos políticos o buscavotos, que también están, y está bien que estén, parte del juego democrático también, y que celebramos y acompañamos, también habría que ocuparse. También habría que hacerse cargo de eso. Puede hacerse cargo diciendo, yo me hago cargo, porque no, y después no se hace nada, es lo mismo que nada. Porque no hacerse cargo que hay una necesidad real ahí, y tratar como delincuentes a personas con necesidades reales, más allá de que haya delincuentes también, más allá de que haya personas que se aprovechan de eso, sí o no, no sé, no me voy a meter en eso ahora. En aquel momento las había, siempre... la cuestión sigue sin resolverse. Las necesidades básicas siguen insatisfechas. Los derechos que tenemos no se están cumpliendo y tampoco los estamos controlando. Y terminamos siempre en la misma, la discusión de los buenos y los malos. Cuando en realidad hay una sociedad que está sufriendo las consecuencias de esto de una manera muy severa, de una manera grave. Y encima cuando uno ve, dice, bueno, ¿cómo salimos de este laberinto? Para arriba. ¿Y cómo es para arriba? Generando trabajo, generando industrias, generando... Y la verdad que, y de eso vamos a hablar hoy, esta semana hubo también en Mar del Plata un encuentro de la CAME, de la mediana empresa, asociado con FEA, con la Federación Económica de Buenos Aires, asociado con LUCIP, ¿no? Que es la Unión de Comercio, Industria y de Producción. La mayoría de las empresas en la Argentina, y particularmente en Mar del Plata, son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Son las que dan el 90 y pico % del empleo en la Argentina. O sea, las que generan empleo son esas. Y están viendo una incertidumbre y un panorama que no es el mejor, y todos los días va cambiando la cuestión y las reglas del juego. Entonces digo, si la salida del laberinto es para arriba parece que nos han puesto un techo también. Entonces habrá que ver y analizar cuáles son las respuestas reales para problemas que son reales
y no una discusión simplemente de posturas políticas pensando en juntar votos. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Personal. Decíamos antes de la pausa, ¿no?, que por ahí la salida del laberinto es para arriba, la salida del laberinto social, de la situación de la crisis, de las cuestiones económicas, de las cuestiones... Bueno, y tiene que ver con la producción y con el trabajo, inevitablemente, ¿no? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con generar mejores condiciones para estas cuestiones. O por lo menos algo de eso he escuchado el otro día cuando se desarrolló aquí en Mar del Plata un importantísimo encuentro de la CAME, nucleando también a FEBA, nucleando también a UCIP, por supuesto, en el marco de las circunstancias que se están viviendo. Y tengo el gusto de saludar a quien es el presidente de la UCIP, además secretario también de Hacienda de la CAME, también dentro de la FEBA, que es Blas Taladrid. Blas, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto para nosotros atenderlos como siempre y poder transmitir las inquietudes del sector y también recepcionar las inquietudes de la prensa. Bueno, en principio, para ponernos en temas, si te parece bien, contanos un poco lo que se ha desarrollado estos días aquí en Mar del Plata, que me parece que es muy interesante también, como para tener en cuenta la dimensión del encuentro. Nosotros realizamos en estos días un encuentro federal aquí en la ciudad de Mar del Plata, desde el último cambio en la conducción de CAME, donde la mayoría de los que componemos la comisión directiva y sobre todo el comité de presidencia somos del interior. Lo que hemos empezado a realizar es las reuniones de consejo directivo en cada una de las provincias, fuera de lo que es la sede social nuestra que está en Capital Federal, ¿no? Por una cuestión de federalismo, de acompañar a las federaciones locales, a los dirigentes locales, a las cámaras locales, y en este sentido ya hemos recorrido varias provincias como Córdoba, Corrientes, Chaco, La Pampa, con reuniones de comisión directiva, y después con diferentes reuniones estamos recorriendo todas las provincias. En esta ocasión fue el turno de la provincia de Buenos Aires y desde la Federación Económica de la provincia se eligió una ciudad del interior de la provincia, como es la ciudad de Mar del Plata, para realizar esta reunión de consejo directivo que viene acompañado con más de 200 empresarios de todo el país que concurren, viene acompañado con talleres sectoriales que tienen que ver con el comercio exterior, los servicios, la industria, la economía sustentable, con las comisiones de mujeres, con financiamiento, que lo que hacen es en los días previos y posteriores, momentos previos y posteriores, poder desarrollar temas específicos en cada uno de estos ámbitos, y estos talleres fueron realizados en nuestro centro de capacitación aquí en la UCIP, en la avenida Luro 3030, en el primer piso. Seguro. Blas, es decir, un espectro amplio, todo el ámbito, todo el abanico posible, digamos, de lo que está ocurriendo con el tema comercial y productivo, digamos, podríamos plantearlo de esa manera, en todo el país, aquí en Mar del Plata reunidos. ¿Y qué es lo que han hablado? ¿Con qué se encontraron? Digamos? ¿Cuál es la sensación que queda de este encuentro? Ya, bien decías, un abanico posible desde lo sectorial por un lado, todos los sectores, y desde lo territorial por el otro lado, de todos representantes desde Ushuaia hasta Jujuy, desde Mendoza hasta la costa atlántica, todo lo largo y a lo ancho del país. Y luego, decíamos también, en cada uno de estos diferentes sectores donde se han planteado problemáticas que son propias. En comercio, priorizó la hora 30, que justo fue anunciado el día lunes, donde vemos que hay cadenas pequeñas del interior que no están pudiendo participar, que por el momento viene siendo para las grandes cadenas, y esta es una gestión que ya inmediatamente se está realizando desde CAME, porque vemos que hay incluso cadenas de Mar del Plata que no están pudiendo hacer.
por lo menos al día hoy que está grabando este programa, día jueves, ¿no? Por la mañana. Después, también temas que tienen que ver en comercio, con el comercio digital, con estas nuevas dinámicas que está teniendo el comercial desde lo físico hasta lo digital, también con el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto. Hemos tenido en talleres de industria la problemática de la importación de insumos, que ha sido un tema bastante importante en estos últimos meses, y también con el cambio de normas hace pocos días desde la CIMI hasta la CIRA, donde se han desarrollado estos temas. En la Comisión de Mujeres, temas que tienen que ver también propio con el género, más allá de lo sectorial de cada uno de ellos. En comercio exterior, obviamente, priorizó el tema de las importaciones. Después, en otros talleres que hemos tenido, financiamiento en cómo brindar diferentes herramientas, tanto desde la banca tradicional, la banca pública, privada, como herramientas a veces de programas del Estado que se desconocen. En turismo, una mesa federal de turismo con representantes de todo el país, donde se empezaron a ver diferentes problemáticas y donde también había aprovecho de decir, cuando fue la reunión de consejo directivo que concurrió el gobernador Axel Kicillof, desde la ciudad y desde la UCIP aprovechamos a plantear nuevamente y a pedir su gestión para una mayor conectividad aérea de la ciudad, con mayor frecuencias de vuelo, con una amplitud más amplia en los horarios y también conectividad, una mejor conectividad terrestre y ferroviaria. Seguro. Blas, digo, en este marco, ¿qué ofrece, digamos, bueno, hablaron con Kicillof porque estuvo Kicillof en el encuentro, digo, me parece interesante esta cuestión de lo que han planteado, pero ¿cuál es el panorama que se encuentra? Porque yo me imagino, digo, hoy hablaba de la cuestión más bien social, digamos, ¿no? Trayéndolos del lugar de la toma de terreno aquí en Mar del Plata y demás, no es un tema en el que quiero meterte ni mucho menos, pero digo, la salida es por el trabajo, la salida es con la producción, la salida es con el comercio, digo, y uno tampoco encuentra, o por lo que he escuchado y lo que he leído a partir de este encuentro, una estabilidad posible como para que alguien haga inversiones y vaya pensando en todos estos desarrollos, que lo siguen haciendo igual, pero digo, con una incertidumbre fuerte por lo que he escuchado. ¿Es así? Hoy lo que está lo que está primando es la incertidumbre, ¿no? Desde una situación de política que se plantea a nivel país, tanto dentro del oficialismo como de la oposición, donde hay ciertas pujas de intereses que hacen que no haya una visión política fuerte, digamos, un camino bien marcado, que esto se traduce a lo macroeconómico en esta incertidumbre que hay en lo macroeconómico, que termina influyendo de alguna medida en la microeconomía, ¿no? Para aquel que es comerciante, que es empresario, que es productor, que es industrial, sigue todos los días igualmente levantando la persiana, abriendo la tranquera, abriendo los portones de la fábrica y sigue produciendo en la medida que puede, más allá de los escollos que vaya teniendo. Si esta incertidumbre lo que hace es esta falta de planificación a futuro y, como bien decías, por ahí el de realizar inversiones sobre inversiones. Entonces, si nosotros tuviésemos esta certidumbre, podríamos llegar a acelerar un círculo virtuoso, donde lo que necesitamos en realidad es políticas claras para que se genere una pérdida de esta incertidumbre, donde se fomente la inversión, porque como bien vos decías, la salida que nosotros vemos es con el trabajo privado y fundamentalmente con las pymes. Decíamos, uno de los eslogans de CAME dice, es con las pymes. ¿Y por qué es con las pymes? Porque si hablamos de trabajo, las pymes son las generadoras de más del 70% de la mano de obra en el país, con lo cual, si hoy lo que necesitamos es generar trabajo y generar rápidamente, lo que necesitamos es apuntalar al sector pyme más que al de las grandes empresas. Apuntalando al sector pyme generamos trabajo, generamos mejor poder adquisitivo, y ahí hay que dejar de lado la inflación, ¿no? Que es un margen también que hace, digamos, toda la cuestión que hace el poder adquisitivo, pero generamos mejor poder adquisitivo y generamos poder de consumo, y ese consumo se vuelca al mercado interno. Entonces ahí es donde empezamos a generar esta rueda y este círculo virtuoso. Y nosotros lo que sosteníamos es que si apoyamos a las pymes, lo que debemos generar es que no solo sea un círculo, sino que sea una espiral ascendente, ¿no? Donde este mayor consumo hace que, al ver más dinero en la calle, también las empresas se animan más a invertir porque de alguna manera desarrollan un producto nuevo para colocar, mejoran un producto, invierten porque pueden vender más, generan más trabajo, generan más salario, generan más consumo, y ahí es donde tenemos que tratar de generar esa espiral. Mientras haya esta incertidumbre grande en materia macroeconómica fundamentalmente,
incertidumbre en la microeconomía, en cada una de las empresas, que uno se trata de mover cautelosamente, y lo que busca es, también en este contexto inflacionario que tenemos, es mantener el capital de trabajo, y no como ha pasado muchas veces en este país, o hay un dicho que es fundirse trabajando. Lo que busca el empresario hoy es mantener el capital de trabajo y mantener una situación tranquila, ¿no? Digamos, hasta que se aclare un poco el panorama y sobre todo disminuye esta incertidumbre que estamos viendo. Claro, quiero puntualizar en esto, digo, la explicación que das, Blas, es la lógica, digamos, la que todos suponemos y la que en un marco de, voy a poner comillas, normalidad, debería ocurrir, digamos, ¿no? Por lo menos mientras vivamos en un sistema como el que estamos viviendo en el mundo, digamos, ¿no? La lógica de la producción, de poder tener cierta norma clara. Ahora, la mayor incertidumbre, la mayor falta de certidumbre, ¿está en lo económico, el tema dólar, el tema inflación, o está también en lo institucional, político, digamos, de no sabemos bien qué va a pasar dentro de 2 meses con lo político, los rumbos que se van tomando y las reglas del juego en los papeles? Están todos, por eso decía, nace de lo político en realidad. Nace de lo político, se traduce en la macroeconomía y de ahí se traduce en la microeconomía. No podemos dejar de notar también, porque los argentinos miramos mucho la Argentina, ¿no? Muchas veces, y dejamos de mirar al resto del mundo. El resto del mundo también está en problemas, el resto del mundo las acciones están bajando, los principales índices bajan, de las grandes empresas también, han perdido casi un 20% a lo largo del año en sus cotizaciones. La guerra ha afectado mucho en muchos sectores. La suba de tasas, digamos, hay por otro lado una mayor inflación en algunos, digamos, a partir de la guerra, en algunos países donde estaban acostumbrados, por ejemplo en Europa, a inflaciones anuales del 1 o 2%, que hoy ya llegan al 10%, lo cual hace que muchos bancos centrales europeos y de Estados Unidos estén subiendo las tasas. Esto, que por ahí es más técnico, termina implicando de alguna manera que fondos que venían a países más periféricos vuelvan a la búsqueda de estas tasas también a estos países, a estos países más seguros, lo cual hace que también sea más caro el financiamiento en nuestro país, sea más caro el financiamiento para el consumo, sea más caro el financiamiento para la inversión. Creemos que también se puede brindar algunas oportunidades, digamos, dentro de lo lamentable que es una guerra, en cuanto han subido mucho los costos energéticos y han subido mucho el costo de los alimentos. Esto puede traer perjuicios y beneficios según cómo se miren y según cómo se puedan aprovechar estas oportunidades o minimizar estos riesgos de esta situación, ¿no? Uh-huh. Concretamente, ¿qué le pedirían al gobierno, supongo más al nacional sobre todo? ¿Qué es lo que la CAME, hablando así, lo planteamos ya en un tema más federal, más nacional, pide, digamos, concretamente como para poder decir, bueno, dennos esta certidumbre, estos puntos que podamos empezar a producir y tener una inversión mucho más tranquila y poder generar más puestos de empleo? Bueno, es una definición que en realidad corresponde más al presidente de CAME, porque es una posición ya mucho más política oficial. Sí, lo que te puedo decir es, nosotros venimos sosteniendo ya desde hace un tiempo, digamos, lo que buscamos es justamente disminuir esta incertidumbre, apoyar el consumo interno, apoyar la inversión y también empezar a tratar algunas trabas que hoy se presentan, como por ejemplo la gran presión impositiva que hay, pero sobre todo más allá de la presión, lo que se genera por la cantidad de impuestos que hay. Tenemos relevado más de 174 impuestos en el país, cuando más del 80% de la recaudación se recauda con 5 impuestos. Entonces, necesitamos una simplificación tributaria que haga que la empresa, y sobre todo la empresa PYME, piense en sus productos y no piense en cómo está liquidando impuesto, más allá de que lo tenga que pagar, ¿no? También necesitamos que no haya un costo laboral extrasalarial. Necesitamos de salarios, de que el trabajador gane, para que el trabajador consuma, porque consume en el mercado interno, fundamentalmente. Pero después tenemos, entre el sueldo que recibe el empleado a la mano y lo que paga el empresario, hay una brecha muy grande. Y ese costo extrasalarial hay que disminuirlo. Y después también, sobre eso hay un riesgo muy grande, que es el de la industria del juicio, que no es el del empleado, sino que es, bueno, el de ciertas corporaciones profesionales a veces, que hacen toda la industria que también genera incertidumbre y van en contra de la toma de empleo, ¿no? Hay muchas cuestiones que son muy particulares, que afectan al sector,
que más allá de esta situación de incertidumbre se pueden ir abordando porque deberían empezar a solucionarse. Otro tema es, por ejemplo, que venimos solicitando el traspaso de los diferentes programas y planes a trabajo registrado, porque hoy hace que en muchos sectores no se encuentre mano de obra porque la gente tiene temor a perder por ahí algún beneficio, algún plan, entonces no se encuentra esa mano de obra que está viendo los sectores, o porque al perder ese beneficio económico, o es muy pequeña la diferencia entre lo que tiene por ese beneficio económico y lo que tendría por un salario trabajando 8 o 9 horas por jornada. Así que hay varias cuestiones que hay que ver. Y lo que es fundamental, y en esto sí lo planteamos desde CAME desde siempre, y es un problema histórico en el país, digamos desde CAME, desde FEBA, desde la UCIP, lo venimos planteando continuamente, la falta de políticas de Estado, ¿no? Nos encontramos con que tenemos en cualquier ámbito políticas de gobierno. Y las políticas de gobierno son cortoplacistas. Lo que necesitamos son políticas de Estado, acuerdos sociales, donde se diga, bueno, el país va a ir para tal lado y esto no se discute más. No se discute con un gobierno y con el otro, con uno y con el otro. Esta es la política de Estado que hay, esta es la calle, esta es la avenida por donde transitamos, y después las políticas de gobierno harán de que vayan más sobre un margen de la calle o sobre el otro, pero sabemos todos para dónde vamos. Seguro. Blas, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Blas Taladrid, presidente del UCIP, también integrante de CAME, de la FEDA, la Federación Económica de Buenos Aires, y también como referente, insisto, del UCIP, de la Unión de Comercio e Industria de la Producción. Todo esto nucleado en las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan trabajo, las que dan empleo en la Argentina, empleo privado, y las que siempre les pedimos mejores condiciones de empleo, pero también es muy difícil la reinversión, ¿no? Es muy difícil la situación cuando no hay certidumbre, como bien se planteaba acá y ha sido muy claro el presidente del UCIP. Nosotros no tenemos más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya saben, a través del canal de YouTube también pueden encontrar cada una de estas emisiones y repasar estas entrevistas y estas temáticas. Que tengan una muy buena noche, gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Personal.